Amada iglesia, el conocimiento de la persona de Cristo para nosotros como cristianos no es algo opcional. Escúcheme bien. Para nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay en este lugar? Para nosotros los cristianos el conocimiento de la persona de Cristo es una responsabilidad. Es imposible llamarse cristiano y no conocer a aquel a quien decimos adorar, a quien decimos servir, a quien decimos seguir. Es imposible ser cristiano sin no conocer a Cristo. De allí que es nuestra responsabilidad conocer quién es Él, conocer a aquel a quien decimos adorar. Amén. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que a partir de hoy formularemos. ¿Quién es Jesús? Muchos dicen que Jesús fue un gran profeta, un gran hombre de la moral. Otros le llaman un tremendo líder religioso. Y entre todas estas afirmaciones no hay ningún problema. Todos están dispuestos a aceptar esta verdad. Pero cuando afirmamos el hecho de que Jesús es Dios, cuando afirmamos el hecho de que Jesús es mucho más que un profeta, cuando afirmamos el hecho de que Jesús es mucho más que un gran líder religioso, cuando afirmamos y decimos que Jesús es Dios, entonces esto sí genera un problema para muchos que no están dispuestos a aceptar la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios o no lo es? Bueno, en esta serie de estudios veremos qué es lo que dijo Jesús acerca de Él mismo. En esta serie de estudios veremos qué es lo que dijeron otras personas acerca de Él. Veremos qué es lo que dice la Biblia acerca de Él. Veremos si Jesús realmente es el Mesías de quien hablaron los profetas. Pero esto lo haremos paso a paso en los siguientes domingos. Hoy día nos centraremos en algunas afirmaciones, en unas cuantas. El siguiente estudio veremos otras más. Nos centraremos hoy en algunas afirmaciones que Jesús hizo acerca de Él mismo. Veremos solamente 3. Y la primera afirmación que hizo Jesús acerca de Él es que Él dijo que era el Hijo de Dios. Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Amén. Esto lo podemos ver en algunos versos, como por ejemplo Juan capítulo 5, verso 17. Le aconsejo que usted pueda anotar en su cuaderno de estudios para poder continuar con la enseñanza mientras usted está leyendo en sus pantallas. Juan 5, 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué podemos leer en este verso? Jesús le dice a Dios: mi Padre. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mateo capítulo 26, verso 39. Nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. ¿Cuál es la primera afirmación que veremos en este momento? Jesús llamó a Dios su Padre. Y tal vez alguien de los que está aquí, de los que están aquí, podrían decirme: pastor, un momento, yo también puedo llamar a Dios mi Padre. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no cambiaría en nada el asunto.
Eso no, el hecho de que Jesús le haya llamado a Dios Padre, no quiere decir que Jesús sea Dios, no quiere decir que Jesús sea divino. Bueno, es cierta aquella conjetura, pero algo que debemos entender es que todos los que estamos aquí, sin excepción de personas, fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre por una simiente humana, ¿sí o no? Usted fue engendrado en el vientre de su mamá por una simiente, una semilla de hombre. Es decir, todos aquí hemos nacido de un hombre y de una mujer. Pero Jesús ha sido la única persona, ha sido, es y será la única persona sobre la faz de la tierra que fue engendrado en el vientre de una mujer sin la necesidad de una semilla, simiente o esperma de hombre. La semilla que engendró a Jesús en el vientre de María no fue humana, sino divina. Lo que quiero decir es que José no fue el padre biológico de Jesús. ¿Quién es el padre biológico de Jesús? Es Dios. Dios el Padre. Y en este sentido debemos entender que Jesús llamó a Dios Padre, mi Padre. Cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, en ningún momento esto quiere decir que Jesús fue creado. No, Jesús no ha sido creado, Él es increado. No ha existido un momento en el tiempo donde Jesús no haya existido. Él no tiene principios de día ni final de vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando Jesús cuando fue engendrado en el vientre de María y nació, no fue ese el principio de su existencia, no. Jesús ha existido desde siempre. Cuando Jesús nace del vientre de María, esto es simplemente la manifestación del Verbo que se hizo carne. Es la manifestación del Dios invisible que se hace visible a los hombres. Cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y le llama a Dios su Padre, no quiere decir que Él fue creado. Cierto día hablaba con unas personas, testigos de Jehová, y ellos me decían que cuando la Biblia hace referencia al alfa y el omega, no está hablando del Hijo, sino del Padre. Pero esto no es así. Cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, y le invito a que vayamos hacia allá, Apocalipsis capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, especialmente desde el verso 9 hasta el 20, aquí se habla del alfa y del omega. Pero por tiempo no vamos a leerlo, pero centrémonos en el verso 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, y el que vivo, subráyelo, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estos versos son clarísimos y dice aquí que el primero y el último, que el alfa y el omega es aquel que estuvo muerto y ahora vive. Y pregunto yo a la iglesia, ¿quién estuvo muerto y quién vive ahora? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, Jesús. Jesús es el principio y el final, el alfa y el omega.
Jesús no tiene principios de día. Jesús no tiene final de vida. Jesús no quiso decir que Él era creado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él afirmó ser el Hijo de Dios? Cuando Él le llamó a Dios mi Padre. Bueno, lo que Él quiso decir es que es de la misma esencia y sustancia que el Padre. En palabras sencillas, para entenderlo nosotros, Jesús quiso decir que Él tenía el mismo ADN que su Padre. El mismo ADN. El autor de Hebreos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En otra versión dice que Jesús es la impronta de Dios. El libro de Colosenses nos dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en la persona de Cristo. Cuando Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios y cuando le llamó a Dios su Padre, lo que está diciendo es que Él tiene la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, el mismo ADN del Padre. El profesor Peter Kreeft, apologista o apologeta católico cristiano, ante la pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó ser el Hijo de Dios? Contestó este profesor: el hijo de un hombre es un hombre. El hijo de un simio es un simio. El hijo de un tiburón es un tiburón. El Hijo de Dios es Dios. Y cuando Jesús dijo ser el Hijo de Dios y que Él es su Padre, lo que estaba afirmando es que el Padre es Dios y Él, su Hijo, es Dios. Esta es la primera afirmación que hemos visto. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Vamos a ver una segunda afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es que Jesús dijo ser uno con el Padre. Jesús dijo ser uno con su Padre. Cuando se estaba en la fiesta de la dedicación del templo en Jerusalén, algunos dirigentes judíos se acercaron a Jesús y le preguntaron si verdaderamente Él era el Mesías, Él era el Cristo, el ungido de Dios. Ante esta pregunta, atención, amada iglesia, ante esta pregunta que le hicieron a Jesús, respondió. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 10, verso 30. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Lo leemos nuevamente. Yo y el Padre, uno somos. Le preguntan a Jesús, dinos de una vez, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel de quien hablan los profetas? ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Si usted lee los versos inmediatos, Él dice, ustedes lo han dicho. Y en el verso 30 leemos, yo y el Padre, uno somos. Pero inmediatamente quiero que usted pueda observar la reacción de estos dirigentes judíos ante esta respuesta del Señor Jesús. Por favor, verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por cuál de las buenas obras que he hecho? Verso 33, atención, vital. Este verso, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, y subraye lo que viene.
sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre, Jesús, te haces Dios. Escuche cómo dice la palabra de Dios para todos, que aún es mucho más entendible. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios. Por eso te vamos a matar a pedradas. ¿Eres tú el Cristo? Dinos, ¿eres tú el Cristo? Jesús le dice, yo y el Padre, uno somos. ¡Matarle! ¿Qué blasfemia está diciendo esto? ¿Por qué reaccionaron así estos dirigentes judíos? ¿Por qué ante la respuesta de Jesús, yo y el Padre uno somos? ¿Por qué se escandalizaron? ¿Por qué lo querían matar? Porque Jesús fue claro. Él dijo abiertamente y sin ningún tipo de ambigüedades que Él es Dios. No te queremos matar por lo que has hecho. Te queremos matar porque siendo un ser humano, porque siendo un hombre, dices que eres Dios. No sé si me está entendiendo. Jesús dijo, yo soy Dios. Y los hombres entendieron, estos dirigentes judíos entendieron bien su afirmación. Por esto le querían matar. Porque para ellos esto era una blasfemia. Cuando Él dice, soy uno con el Padre, es como una bomba atómica para los dirigentes judíos. Porque la palabra uno en el original griego quiere decir de la misma esencia, de la misma naturaleza. Jesús es uno con el Padre. Ahora entendamos un poco mejor esta declaración. Yo y el Padre somos uno. Jesús explicó esto de una manera más detallada cierto día a Felipe. Juan 14:8. Vamos a entender por qué fue la reacción de los judíos de tal manera. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, Señor Jesús, y nos es suficiente. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aleluya. Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y no es suficiente. Es todo lo que queremos. Y Jesús le dice, mira Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y aún me dice, muéstranos al Padre. Imaginemos que usted me dice, Pastor Carlos, muéstrenos a su papá. Yo le digo, correcto hermano, ¿usted quiere conocer a mi papá? Lo llevo a la casa de mis padres y le enseño a papá. Le digo, él es mi papá, su nombre es Carlos Dillon. Eso es lo correcto, ¿sí o no? Pero ahora imaginémonos que usted me dice, Pastor Carlos, muéstrenos a su papá. Y yo le diga a usted, hermano, no hay necesidad. Si me ha visto a mí, ha visto a mi papá. Entonces usted diría, el Pastor Carlos está loco. Porque lo que yo le estaría diciendo es que yo soy mi papá. Alguien me dice amén. Y lo que Jesús le dijo a Felipe fue exactamente eso. Muéstranos al Padre. Y lo que Jesús está diciendo es, si me has visto a mí, ya has visto a mi Padre. No tienes más que hacer. Y cuando Jesús le dijo a los dirigentes judíos, yo y el Padre, uno somos, eso es lo que estaba diciendo. Yo soy de la misma esencia, yo soy de la misma naturaleza del Padre. Si me has visto a mí, lo has visto a Él. Esto fue una bomba atómica para los judíos. Por eso es que tomaron piedras y querían
matarlo, porque para ellos esto era una blasfemia. Amén. Era una blasfemia. Recuerde usted que el pueblo judío es un pueblo monoteísta. Esto es decir, adoran a un solo Dios, por lo menos después del cautiverio babilónico. De allí que leemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y cuando Jesús le dice a estos hombres, líderes religiosos, yo y el Padre uno somos, Jesús le está diciendo, yo soy Dios, igual que el Padre. Blasfemia para ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú digas ser Dios? Esto es una blasfemia y según la ley de Moisés tiene que ser castigado con muerte. Era blasfemia para ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos creían que lo que Jesús les estaba diciendo es que Él era un Dios más. Amén. Esto era lo que ellos entendían, que al Jesús decir yo soy Dios, estaba diciendo que Él era un Dios más. Pero esto no es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Lo que Él estaba diciendo es que el Padre es Dios y Él es Dios. Son dos personas, pero es un mismo Dios. Y es que miren lo que dice acerca de esto Juan. Evangelio según Juan capítulo 1, verso 1. Espero que usted esté tomando apunte de este estudio magnífico acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Pregunto, ¿quién es el Verbo? Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra. El Verbo hecho carne. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y cuando dice en el principio era el Verbo, principio se refiere al principio de todas las cosas, a un principio eterno. En el principio era el Verbo, está diciendo en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. ¿Cuántas personas podemos ver ahí? ¿Cuántas personas podemos ver? Jesús era con Dios, es decir, Dios el Hijo era ¿con quién? Con Dios el Padre. Dos personas, pero luego aclara esta verdad revelada. Y el Verbo era con Dios, pero no solo era con Dios, sino es que el Verbo era Dios. Dos personas, un solo Dios. Jesús le dice, yo y el Padre uno somos. No puede ser, blasfemia. ¿Estás diciendo acaso que eres otro Dios? Esto no puede ser así. No. Esto no es lo que estaba diciendo Jesús. Él no era otro Dios. Simplemente Él era el Dios encarnado. Él era el Dios que se hizo hombre por amor a los hombres. Todos los tiempos el hombre ha querido saber cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, este Dios se hizo hombre por amor a los hombres. Este Dios se encarnó. Este Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino es que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hasta morir como un maldito criminal en la cruz. Luego si leemos en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, fue hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es el Verbo, es el Dios que se hizo los hombres. Iglesia, si queremos conocer al Dios invisible, entonces debemos conocer a Jesús, este Dios que se hizo hombre. Y cuando conocemos al Hijo, ¿conocemos a quién? Al Padre, porque Jesús y el Padre
uno son. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y una última afirmación que veremos hoy día es que Jesús dijo que Él moriría y al tercer día resucitaría. Leamos por favor Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si usted y yo entendemos este verso, dice que Jesús estaba anunciando que iba a morir. No solo anunciaba que iba a morir, sino es que estaba anunciando que iba a resucitar. El pastor Adrian Rogers contaba que un hombre de su iglesia que había fallecido grabó un video. Y este video lo pasaron en el día de su funeral. En este video este hombre decía algo así como: hola amigos, justo en este momento que ustedes están viendo este video, yo me encuentro en el cielo. Y quiero decirles que esto es maravilloso. Ustedes tienen que conocer el cielo. Espero pronto volver a verles. Definitivamente este es un hombre que preparó todo para su muerte y predicó en su mismo funeral. Este hombre preparó su muerte. Y escúcheme, tal vez todos los que estamos aquí podemos hacer algo parecido. Podemos preparar el día de nuestra muerte. Incluso podemos hacer un video para predicar en nuestro propio funeral. Pero ¿sabe qué es algo que usted y yo no vamos a poder hacer jamás? Es saber el día en que vamos a morir. Porque usted y yo sabemos que vamos a morir. ¿O no lo sabe usted? Bueno, si no lo sabe, déjeme decirle que usted no es eterno. Yo no soy eterno. Nuestra vida es como la niebla, es como la neblina. Hoy día estamos y mañana no. Por eso debemos vivir. No como que fuéramos eternos. Debemos vivir sabiendo que un día vamos a descender al sepulcro y nuestra alma va a ir a una eternidad con Dios o sin Él. Y nosotros sabemos que vamos a morir. Sí, lo sabemos. Todos aquí, sin excepción de personas, lo sabemos. Hoy felicitaba a mi hermano Cristian por cumplir un año más en estos días de vida. Y yo le pregunto, ¿qué se siente tener un año más? Y él me respondió algo muy cierto. No, pastor, no es un año más. Es un año menos. ¡Qué gran verdad! Cada día que pasa, cada año que transcurre, estamos más cerca del sepulcro. Pero esto no es lo horrendo. No, amado amigo. Lo horrendo no es morir. No. Lo horrendo es morir sin Cristo. Eso es lo fatídico, lo fatal. Y todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos qué día vamos a morir. Pero Jesús anunció su muerte. Jesús sabía exactamente qué día iba a morir y qué día iba a resucitar. Él lo sabía, Él lo anunció. Jesús sabía qué día iba a morir. Jesús sabía quién lo negaría. Jesús sabía quién lo entregaría. Jesús sabía quién le entregaría aquella lanza en su costado. Jesús sabía que lo iban a sepultar en la tumba recién labrada de un hombre llamado José de Arimatea. Él lo sabía. Es más, la Biblia dice claramente
claramente en Primera de Pedro, apúntelo, capítulo 1, verso 20, que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y si usted entiende esto, aquí hay una verdad. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, su muerte no fue algo ocasional, no. Su muerte estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no simplemente murió por el escenario que se presentó, no. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía que iba a morir, cómo iba a morir, cuándo iba a morir. ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Sencillamente porque Él es Dios. ¿Quién sino Dios para saber el día cómo iba a morir? Amén. Jesús no solo murió, Jesús no solo dijo que moriría. En el verso leído Él dijo que moriría y también dijo que resucitaría. Y fue exacto, no solo dijo que resucitaría, sino es que dijo que resucitaría al tercer día. Y cuando las mujeres van a ver la tumba, la piedra estaba removida. Y el ángel que custodiaba la tumba, o que estaba en la tumba, le dice a las mujeres, leámoslo por favor, Mateo capítulo 28, verso 6, porque hay que analizar las palabras de este ser angelical. Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo dijo? Escuche, ¿cómo dijo? Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado como dijo. En la NBI nos dice, no está aquí, ha resucitado tal como lo dijo. Jesús no solamente murió y resucitó. Jesús no solo sabía que iba a morir y resucitar. Jesús lo dijo, Jesús lo anunció. Jesús dijo, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. La piedra estaba removida. Y escuchen mi iglesia, la piedra no se removió, la piedra no estaba removida para que Jesús pueda salir del sepulcro. No, Él es Dios, no necesitaba remover la piedra. La piedra estaba removida es para que las personas puedan ingresar al sepulcro y ver que la muerte no venció a aquel que dijo que resucitaría. La resurrección de Cristo, iglesia. La resurrección de Cristo es el hecho histórico y científico comprobado de que Jesús es aquel que dijo ser. ¿Y quién dijo que era? Dios. Jesús dijo que era Dios. Y la resurrección de Cristo es el argumento más fuerte para validar sus palabras. Hermano, si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana es nuestra fe. Oh, ¿en quién vamos a creer? Si Cristo hubiera dicho que iba a resucitar y no hubiera resucitado, entonces Él sería un loco o un mentiroso, un falso profeta, un demente. ¿Cómo creer en alguien que diga que va a resucitar y no lo hizo? Muchos han dicho ser el Mesías prometido, pero la muerte ha negado su afirmación. Pero Cristo, oh aleluya, Cristo nuestra piedra angular, Jesucristo dijo, voy a morir, sépanlo bien, pero también voy a resucitar. Y las palabras de Cristo han sido ciertas. Cristo no está muerto. Cristo hoy vive con gloria, con poder, sentado a la derecha del Padre. Hemos creído no en un Dios más, hemos creído no en un profeta más, hemos creído no en un líder religioso más, hemos creído en el verdadero, hemos creído en Jesucristo. ¿Quién puede vencer a la muerte sino Dios? ¿Quién puede vencer a la muerte sino Dios?